voy a desarrollar una idea para un negocio que va a funcionar montado sobre WhatsApp. Ya, muy bien, sobre WhatsApp. ¿Y a cuánto plazo lo estás pensando? Mira, no, crezcamos de a poquito y yo creo que de aquí a 5 años podría ser. Yo personalmente diría para allá. O sea, que de aquí a 5 años ni siquiera sé si WhatsApp va a seguir siendo la plataforma que es hoy día. Entonces, conversaciones y evaluaciones de ese tipo permite ya la idea, el plasmar la idea por escrito. Si pasa este filtro, entonces la etapa siguiente suele ser llamada el perfil del proyecto. ¿Qué lleva un perfil del proyecto? Bueno, todas estas etapas, ojo, son incrementales. Se van apoyando en lo generado anteriormente. Entonces, en el perfil del proyecto va la idea rectificada, por llamarlo de alguna manera, o la idea mejorada, de acuerdo a las observaciones que se le hayan hecho, precisiones. La idea 2.0, exactamente. Pero además aquí hay un elemento esencial que distingue la idea del perfil del proyecto. Va la idea mejorada más la primera estimación de flujos económicos. Técnicamente, y ustedes lo que van a ver y lo que yo le empecé a delinear en una planilla Excel acá, es lo que se llama un flujo de caja. Bueno, el flujo de caja aparece aquí, en la instancia de perfil de proyecto. Y es la primera estimación de flujo económico. Entonces, tener una evaluación de proyecto a nivel de perfil, todas las personas en la comunidad que ha pasado por el curso de evaluación de proyectos entiende de que, en la etapa de perfil, entonces la primera estimación de flujos, o sea, flujos todavía muy, muy gruesos, hechos sobre la base usualmente de lo que el gestor, de quien está llevando la idea, piensa, se imagina, cree, con datos así como muy, muy, muy por encima. Entonces, si alguien quiere poner plata sobre la base de un perfil, ¿no?, lo está haciendo con un riesgo muy alto, porque la incertidumbre, todavía la posible variabilidad del flujo es muy alta. Entonces, una primera estimación de flujo económico hecha usualmente por el gestor. Y además en el Excel las cifras aguantan, el Excel aguanta lo que sea. Entonces el gestor, por tratar de que pase el proyecto, le coloca los ingresos súper optimistas, los costos muy bajos, para que el proyecto salga con la mejor cara posible. Pero eso también, ojo, que un perfil de proyecto tiene que llevar cierta razonabilidad. Entonces, usted tiene que plasmar en un proyecto todos sus amplios y profundos conocimientos de economía, marketing, producción. Entonces, si usted está pensando en un producto de nicho, entonces el nivel de venta, usted dice, no, el nivel de venta va a ser, no sé, lo que vende el líder hoy día. Vamos a andar de ese nivel de orden de venta. Ya un producto de nicho y con el nivel de venta de líder, o sea, hay algo que no es coherente. Y los costos van a ser súper bajos porque además va a ser artesanal. A ver, o sea, de nicho, construcción artesanal sin mucha calidad,
y nivel de venta de 10, no, oye, ay, por favor, anda, piénsalo bien y lo presentaré de nuevo. Entonces aquí tiene que haber coherencia. Entonces si va a tener alto nivel de ventas, entonces los costos también son de un alto nivel. Entonces ya empezaría a operar las economías de escala o las economías de alcance. Como les digo, todos estos temas yo asumo que usted ya los ha visto previamente, que usted los conoce. No me mire por favor con cara de decir, ¿qué estará hablando? Voy a tener que estudiar esto. Bueno, esa es la etapa de perfil. Una primera estimación económica. Si pasa ese filtro, llegamos a la etapa llamada un estudio de prefactibilidad. Y esto es interesante porque el proyecto que usted va a presentar como trabajo del curso es a ese nivel. Tiene que ser un estudio de prefactibilidad. ¿Ya? No una idea, no un perfil, un estudio de prefactibilidad. ¿Ya? ¿Qué caracteriza el estudio de prefactibilidad? Es el perfil del proyecto mejorado, o sea, ya lleva todas las observaciones que le hayan hecho en la etapa anterior y a lo mejor, oiga, no, sabéis que el segmento de clientes que tenías pensado, no, mejor que ese no, cambiémoslo mejor a este otro, oye, sabes que el nivel de crecimiento que esperas, ¿no? Hagámoslo más conservador o hagámoslo más agresivo, todas esas consideraciones. Eso va y tiene que ir incluido en este estudio de prefactibilidad, pero lo que caracteriza al estudio de prefactibilidad es que los montos económicos son los más precisos posibles a partir de fuentes públicas de información. A las fuentes públicas muchas veces también se les llama fuentes secundarias. O sea, como que la información ya es de segunda mano. Pero es la mejor posible que se puede obtener ya buceando. Piensen ustedes que los que llevamos ya tiempo en este tema de la evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos se hace de antes de que existiera internet. Así que imagínense cómo era en aquella época arcaica en que ya no venga con que usaba papiro o abaco para hacer los cálculos. No, herramientas más modernas, todo lo que quiera, computador, incluso si quiere, pero había que ir a alguna biblioteca, había que ir a las cámaras de comercio, había que ir al Banco Central, a la CEPAL o a diversas instituciones que tenían, qué sé yo, registros y recopilaciones de datos como para poder hacer la estimación y había que anotar la prueba. Hoy día uno lo googlea y empieza a validar, así que ese proceso se ha cortado bastante. Pero es eso a partir de todas maneras usted con fuentes públicas de información puede entonces construir esos datos y justificar los montos que coloca en el cuadro de flujo caja. Esa es la idea del estudio de prefactibilidad. Y por eso que su trabajo que va a presentar para efectos de este curso es un estudio de prefactibilidad. Esa es la idea. Entonces,
Y hay instituciones que hacen esto y que, por ejemplo, subcontratan las diversas etapas del proceso de evaluación y lo especifican de acuerdo a esto. Hay algunos que licitan hacer el perfil del proyecto, otros después licitan hacer el estudio de prefactibilidad. Y si acaso pasa el filtro del estudio de prefactibilidad y ya se piensa que el proyecto vale la pena estudiarlo como para llegar a ejecutarlo, entonces llegamos a la etapa del estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad ya es la evaluación del proyecto propiamente tal, en la evaluación antes de la ejecución. O sea, la evaluación ya que se supone es la etapa como para tomar la decisión la mejor posible. La decisión de ejecutar. Pero entonces en el estudio de factibilidad, ¿qué lo diferencia el estudio de factibilidad respecto del estudio de prefactibilidad? Acá los montos económicos están fundamentados en fuentes primarias de información. ¿Esto qué significa? Que si es necesario, incluso se ha tenido que pagar por la información para obtener buena información. O sea, a lo mejor evaluar el proyecto requiere una asesoría jurídica, requiere una asesoría de tasadores, estudio de mercado, requiere tal vez un estudio de mercado o un estudio de ingeniería. Acá, por ejemplo, un proyecto de construcción requiere un estudio de mecánica de suelo, requiere un estudio de títulos. Un prototipo entraría acá, por ejemplo. Tal vez, claro, por ejemplo, la construcción de un prototipo para ver la funcionalidad, para ver si acaso es factible o no técnicamente. Eso es el estudio de factibilidad. Entonces, para contar con una fuente primaria de información, probablemente ha tenido que pagarse por esa información, y esa información es privada. Se generó para ese proyecto específicamente, para hacer una buena evaluación. Dígame. Cuando hay un proyecto de innovación, por ejemplo, donde no se tengan tantas bases para poder tener esta información, ¿puede que el estudio de prefactibilidad esté un poco unido con la factibilidad? ¿Que no sean tan marcados los pasos? Sí, por supuesto. Por supuesto, puede ser. Por supuesto que puede ser. Así que esto es lo que tradicionalmente se entendía como la evaluación de proyecto. La evaluación de proyecto pretendía hacer esto, pero la práctica ha llevado a que en general se prefiere usar de esta instancia como ir avanzando para ir descartando aquellos proyectos que van quedando en el camino, aquellos que con una información preliminar, oye, no, el objetivo no, ¿sabes qué? No calza a lo mejor con la misión, con la visión, con los intereses que tenemos, oye, no, ¿sabes qué? Estamos en restricciones de presupuesto a lo mejor y dejamos algunos proyectos archivados para una etapa posterior, por ejemplo. Pero aquellos estudios, entonces, ya aquellos proyectos que pasan positivamente la evaluación de factibilidad, entrarían a la etapa de la ejecución, propiamente tal del proyecto. Y ojo que colocamos la ejecución del proyecto porque, sobre todo por esto, porque también existe la evaluación ex post, la evaluación después de la ejecución del proyecto. ¿Ya? ¿Qué tipo de...? La evaluación ex post es una evaluación que se hace después del punto de la fecha de inicio del proyecto. O sea, puede hacerse una evaluación con el proyecto todavía ejecutándose o incluso con el proyecto terminado. Se puede hacer una evaluación ex post. ¿Y cuál es la idea?
se hace exactamente lo mismo que se hace para la evaluación previa. Se aplican las mismas técnicas, se prepara un cuadro de flujo de caja, pero la evaluación ex post, obviamente, como aquí ya se cuenta con la información de lo que realmente ocurrió, se hace con los datos reales. Y ahora se evalúa y se ve, oiga, realmente la evaluación estuvo bien o no, o en qué nos caímos, cuáles fueron los temas en los cuales más perdimos. ¿Qué tan ajustado fue A la ejecución, a lo que realmente ocurrió, lo que hicimos en la evaluación. Entonces, esta evaluación ex post es muy recomendable, se aplica mucho para aquellas, o por parte de aquellas instituciones que hacen proyectos de alguna manera repetitivos, proyectos similares, como por ejemplo, las utilities, toda esta industria de servicios básicos. Servicios como electricidad, televisión por cable, cableado en general, provisión de agua, provisión de combustible, gas. O sea, si se construye una nueva urbanización, entonces esa urbanización ahora hay que hacer el proyecto eléctrico, ¿cómo se va? Y ese nuevo proyecto eléctrico, entonces, bueno, hay que recuperar hicimos otro similar, y veamos, hay que hacer una electrificación de una nueva zona. Entonces, la evaluación ex post va dando los elementos para que se vaya refinando la evaluación. Esta evaluación previa. Esta que además, ojo que todas estas evaluaciones que se hacen antes de la ejecución del proyecto son entendidas como una evaluación ex ante. Ese es un nombre Ex ante. como para darle un carácter más académico tal vez, a decir que esta evaluación es previa, es anterior a la ejecución. Y esta se llama evaluación ex post. En Chile, uno de los ejemplos más emblemáticos de una evaluación ex post muy bien aplicada es la de Metro de Santiago. Metro de Santiago empezó como proyecto en los años 60, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y sobre esa base siguió todas estas etapas. Y sobre la base de la idea del proyecto fue como se pusieron los números de las líneas. Sobre la base, las líneas, siempre se pensó el Metro de Santiago como un proyecto que es secuencial. Y por eso después se construyó a la hora de la ejecución la línea 1. Y después la línea 2. Y después la 5. Fíjense, ahora que fue inaugurada recientemente la línea 3, ¿por qué le habían puesto ese número, la 3, a esta línea? Porque en esa época, en los años 60, se pensaba que el gran desarrollo de Santiago iba a ir hacia la zona norte de Santiago. No olviden, la actual Independencia es el mismo trazado que tenía el Camino del Inca. O sea, por donde llegó Pedro Valdivia con sus huestes, llegaron cabalgando y los pobres indios Yanacona caminando, llegaron por la avenida Independencia hasta el poblado que estaba aquí a los pies del Cerro Bolero. Y se pensaba que el desarrollo de Santiago iba a ir hacia ese lado. Por eso esa iba a ser la línea 3. La 4, y no. Santiago se desarrolló fuertemente hacia la Florida y hacia Maipú. Y esas se tenían contemplado como extensiones, pero para mucho después. ¿Por qué se hizo el cambio? Porque se fue haciendo la evaluación y ajustando de acuerdo a las condiciones reales que hubo, que los recursos son escasos. El Estado de Chile siempre ha sido, hasta el día de hoy, todavía sigue siendo
Ahora, digamos, un país de ingresos medios, pero hace unas pocas décadas atrás era de una pobreza franciscana y hay que usar bien los recursos. Entonces, se iba haciendo esa evaluación ex post y sobre esa base de estos valores se iba haciendo los ajustes como para poder ir viendo cómo lo hacemos y tomen en cuenta que para las siguientes líneas, las líneas actuales, se aprovecha la tecnología, pero también se han hecho ciertas modificaciones de trazado sobre la base de la experiencia que se ha tenido con las anteriores. Fíjense en las distancias que hay entre estación y estación, entre la línea 1 versus las nuevas líneas que han habido. Entonces, son todos resultados de los aprendizajes que da evaluación ex post. Por otro lado, y muy relacionado con una pregunta que me hicieron hace algunos minutos atrás, varias organizaciones dedicadas al desarrollo de proyectos ocupan esta metodología pero con variaciones. O sea, por ejemplo, proyectos de gran envergadura como pueden ser los proyectos mineros en Chile. Ya la idea del proyecto es un formulario mucho más detallado que lo que acabo de decirle yo acá. Y mucho más detallado técnicamente, no tanto en la parte monetaria. De hecho, la instancia, esta etapa entre la idea y el perfil la tienen, aquí le insertan 2 o 3 etapas más, porque hay una ingeniería básica, hay una ingeniería de detalle, pero desde el punto de vista sobre todo técnico, y después le van colocando la parte monetaria. O otras organizaciones, tal como usted estaba sugiriendo, llegan y sencillamente estas se las saltan y, oye, ya no, tomemos la decisión sobre la base de esta. Y es más, hay algunos rubros, hay algunos giros de negocio que son tan dinámicos que a su vez han hecho una evaluación de la evaluación y han dicho, saben que mi mercado cambia tan rápido que hacer una evaluación de proyectos no tengo tiempo y no tengo para qué estar desperdiciando. Claro, mejor desarrollo un prototipo, lanzo una partida limitada, veo cómo me va y si me va bien, lo amplifico, lo mejoro y si me va mal, hago la pérdida rápido y desarrollo otra cosa. Hay varias instituciones que sencillamente han ya desterrado la evaluación de proyectos, pero el concepto sigue. A lo mejor no hacen en la práctica el proceso, pero sí los conceptos económicos que están insertos en la evaluación continua. Esa es la instancia, eso es las etapas de la evaluación de proyectos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún proyecto de fracaso? Un buen ejemplo del metro.